Buenas tardes. Después de este interesante tema de la tributación municipal que tanto tiene de derecho constitucional, a nosotros también nos pareció oportuno traer hoy a presentarles temas vinculados con la Constitución Nacional y la tributación. En especial vamos a hablar sobre los nuevos paradigmas, este es el título que le pusimos a la presentación. Sobre todo, el principal paradigma es al que se va a referir Marcelo después de mi presentación, que se refiere a los precedentes de la Corte en materia de derechos sociales, jubilaciones y la tributación. Y yo me voy a referir a dos cuestiones vinculadas con la competencia de la Corte en materia tributaria, sobre todo en materia de tributación provincial, que son... La primera se titula ¿Qué pasó después del fallo papel misionero de la Corte? Ese fallo que ustedes recuerdan es del año 2009 y que restringió el acceso a la Corte en cuestiones vinculadas con la Ley de Coparticipación Federal. Ese es el primer tema que voy a tratar. El segundo tema se refiere a la ciudad de Buenos Aires como sujeto aforado bajo el artículo 117, conforme a un reciente fallo de este año de la Corte Suprema también. Bueno, la cuestión de la competencia originaria y de la competencia de la justicia federal es un tema constitucional que, por supuesto, preocupó e interesó mucho a los constituyentes del año 1853 y también a los de las sucesivas reformas. Fíjense que este tema está tratado en dos artículos, que es el artículo 116 y el artículo 117, esto es en la numeración actual de la Constitución. El artículo 116 se refiere en general a la competencia de la justicia federal, y allí podemos ver que corresponden a esta competencia a diversas causas de índole federal o no, pero las primeras son las que más interesan a nuestra materia, que son todas las causas que están regidas por puntos de la Constitución Nacional o por leyes de la Nación, las leyes federales, excepto las leyes que se dictan en virtud del artículo 75, inciso 12, que es la denominada cláusula de los códigos, y se refiere a las leyes nacionales del derecho común. Bueno, estas leyes nacionales del derecho común no surten la competencia federal, sí las cuestiones que están regidas por la Constitución Nacional y por las otras leyes federales. Después, por supuesto, hay otras causas que son de menos interés, como las causas concernientes a embajadores, causas de almirantazgo, etcétera. Y después hay dos sí que son de particular interés para nosotros, que son causas en que la nación sea parte, y los últimos dos puntos se refieren a causas en que las provincias sean parte, sea que son causas de las provincias entre sí, ciudadanos de una provincia contra otra, una provincia contra un Estado o un ciudadano extranjero. Todas estas causas, sin importar la materia, son de la competencia federal. Dentro de la competencia federal están las que corresponden de manera originaria y exclusiva a la Corte Suprema. Y esto está establecido en el artículo 117 de la Constitución, que se refiere a la jurisdicción de la Corte en materia, la jurisdicción apelada de la Corte y la jurisdicción originaria, estableciendo que la regla general es la jurisdicción apelada, es decir, la que se ejerce mediante los recursos que se interponen en procesos que tramitan ante otros tribunales. El más típico es el recurso extraordinario y el recurso de queja. Y después está la competencia originaria, que son los casos en los cuales la Corte interviene como tribunal único y de única instancia. Y para estos casos, el artículo 117 establece que son de dos tipos: las causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y las causas en las que una provincia sea parte. O sea, las causas en las que la provincia sea parte son, y además estén comprendidas en el artículo 116 como causa de la competencia federal, se litigan en instancia de la Corte Suprema como tribunal único. ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué se establecieron los artículos 116 y 117 cuando se dictó la Constitución? Bueno, hay que tener en cuenta que se venía de un estado de desorganización, no había instituciones. La Constitución no solamente pasó a crear el gobierno central, el gobierno nacional, sino que además estableció un poder judicial, estableció el régimen constitucional de las provincias, y hubo toda una serie de cosas que se propusieron asegurar. Entre ellas dos, que para mí son las más importantes, que son la autonomía de la Constitución y del derecho federal,
y a su vez la autonomía de las provincias. Y estas dos cuestiones se podrían haber visto afectadas si tanto las causas regidas por la Constitución Nacional como las causas regidas por leyes federales se hubieran podido litigar entre los tribunales locales, que por supuesto pueden tener intereses y visiones distintas a las del Congreso Nacional. Y lo mismo sucede con las provincias, y en este sentido se le confirió a las provincias y al Estado Nacional, pero sobre todo a las provincias, la potestad de no ser demandada o no tener que litigar ante la justicia de otras provincias. Y lo mismo al Estado Nacional. También puede haber otros motivos que citan los autores, por ejemplo, someter a la decisión directa de la Corte las causas que pueden ser más sensibles, como son aquellas que involucran a las provincias. Y yo agrego que en la actualidad esto también cumple una función muy importante en lo que hace la tutela judicial efectiva de los contribuyentes, sobre todo teniendo en cuenta que si una causa en materia tributaria no se litiga ante la Corte Suprema contra una provincia, se debe seguir todo el andarivel provincial, que, como todos sabemos, tiene la regla solve et repete, o sea que se obliga a pagar el impuesto para acceder a la justicia, y después sí, tal vez se pueda llegar a la Corte vía recurso extraordinario, pero previo pago del impuesto. En la Corte, en cambio, la jurisdicción originaria no está sujeta a ningún requisito de previo pago, y además, como hemos visto en la práctica, la Corte puede otorgar medidas cautelares que liberen al contribuyente de la obligación de pagar mientras tramita el litigio. Bueno, ¿cuáles son las causas tributarias de competencia originaria de la Corte? Bueno, son todas las que versan sobre puntos regidos por la Constitución Nacional, las leyes federales o por tratados internacionales, en los que sea parte de una provincia, por supuesto. Acá aclaramos que no es necesaria la distinta vecindad. La distinta vecindad para surtir la competencia federal es necesaria en otros supuestos, pero no en este. La jurisprudencia de la Corte admite que un vecino de una provincia puede demandar a su provincia ante la Corte siempre que la causa sea de naturaleza federal. Y esta aclaración sí es importante. La cuestión expuesta en la demanda debe ser preponderantemente federal. La Corte niega la competencia originaria cuando se discuten a la vez cuestiones sujetas al derecho público local y a normas federales. Esas causas, dice la Corte, deben litigarse ante los estrados provinciales y llegar eventualmente vía recurso extraordinario. Por eso es muy importante que en la demanda solamente se incluya fundamentación basada en normas federales o en la Constitución Nacional. Bueno, ¿cuáles son las causas federales? Y esto es importante, ¿no? Porque si para litigar en la Corte tenemos que tener una causa federal, es importante establecer cuáles son las causas federales, que son las que dijimos antes. Pero ahora sí viene a colación la causa papel misionero, porque tradicionalmente, por lo menos hasta el dictado de papel misionero y durante unos cuantos años, la Corte admitía que la ley de coparticipación federal era una ley federal y en consecuencia cualquier controversia que se fundara en ella, por ejemplo, si un impuesto provincial era un impuesto análogo o si una determinada imposición estaba en pugna con alguna disposición de la ley de coparticipación, esto permitía litigar en la Corte Suprema en instancia originaria. En el año 2009, en papel misionero, esta jurisprudencia cambia y la Corte dice que esta ley de coparticipación federal, a través de las leyes locales que la ratifican, hacen parte del derecho público local y, en consecuencia, estas causas dejaron de ser de competencia originaria de la Corte sin perjuicio, la Corte también lo dice, de que después se pueda llegar a la Corte vía recurso extraordinario porque la Corte le asigna una jerarquía mayor a la ley de coparticipación federal que a las leyes locales, provinciales. Entonces, por aplicación del artículo 31 de la Constitución Nacional, que se refiere a la jerarquía de normas, constituiría una cuestión federal susceptible de recurso extraordinario aplicar una ley local sobre la ley de coparticipación federal. Pero la regla general a partir de esta jurisprudencia es que este tipo de causas se litigan en instancia provincial con solve et repete y todo lo que conocemos. ¿Qué causas quedaron afuera? Bueno, por ejemplo, las más típicas son las vinculadas con el impuesto de sellos
sobre actos entre ausentes y en general todas las causas en que se discute si un impuesto está en pugna o si es un impuesto análogo a los impuestos nacionales coparticipados, todas estas quedaron comprendidas en la doctrina de papel misionero. ¿Se aplicó estrictamente papel misionero? Bueno, vemos que no. Acá en esta transparencia mostramos que todavía hay dos supuestos, dos casos de causas perfectamente diferenciadas en los que se puede acceder a la competencia originaria de la Corte, incluso cuando se discutan cuestiones vinculadas con la ley de coparticipación. El primer grupo surge de los precedentes SO Energía Argentina y de Telefónica Móviles. En cada uno de ellos se invocaba como pretensión principal una violación de la imposición provincial a leyes federales, en un caso de energía eléctrica y en otro caso de telecomunicaciones. En ambos casos la Corte admitió la competencia originaria y más aún dictó medidas cautelares y llegó a fallar en favor de los contribuyentes, incluso en cuestiones vinculadas a la ley de coparticipación federal, como vamos a ver enseguida. El otro supuesto en el que la Corte admite la competencia originaria es cuando se demanda a una provincia y se cita al Estado Nacional como tercero de participación obligatoria, supuesto comprendido en el artículo 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En estos casos, la Corte dice que la coordinación entre el derecho de la Nación a ser demandada en el fuero federal y el derecho de la provincia a la competencia originaria solamente se puede coordinar y respetar admitiendo la competencia originaria de la Corte. Esto sucedió en varias causas. La más cercana es una en la cual el Estado Nacional demandó a la provincia de Río Negro y a la Municipalidad de Bariloche, es una causa de este año, en función de la ecotasa. No sé si recuerdan, es una tasa que la Municipalidad de Bariloche pretende cobrar de los turistas. La Corte aplicó este criterio, dijo, bueno, el Estado Nacional tiene derecho al fuero federal, la provincia tiene derecho a la competencia originaria, por más que se demande a una municipalidad que no está aforada ni en uno ni en otro, este caso corresponde a mi competencia. Además, lo interesante de este precedente es que por esta vía se va a discutir si la tasa que pretende cobrar la municipalidad de la ciudad de Bariloche se adecua no solo al convenio multilateral, sino también a la ley de coparticipación federal. Bueno, y llegamos en esta materia al fallo Telefónica Móviles, también de este año, del 4 de junio de 2019, contra provincia de Tucumán. Se trata de una causa en la cual la provincia quiso gravar solicitudes de servicio que presentaban los clientes de la empresa a la empresa, y la empresa inició una demanda ante la Corte invocando diversas violaciones a la ley de telecomunicaciones. No hizo ninguna referencia en la demanda a la ley de coparticipación federal. Es importante aclarar que cuando un tribunal analiza y establece su competencia, lo que lee es lo que se expone en la demanda. Esto está establecido así expresamente en el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial, que establece que la competencia se establece sobre la base de la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda. O sea, lo que tiene que leer el tribunal y lo que lee la Corte cuando establece su competencia es lo que dice la demanda. Por eso, en este caso, leyeron la demanda, seguramente establecieron que solamente se fundaba en una ley federal como es la Ley de Telecomunicaciones y admitió su competencia originaria. Y a partir de allí el juicio tramitó y se llega a la sentencia. Y lo curioso, la particularidad de esto, es que en la sentencia el único fundamento que se expone es el vinculado con la ley de coparticipación federal, con la definición de instrumento que todos conocemos que está contenida en esta ley, y falla diciendo que la imposición pretendida por la provincia era contraria a esta ley y en consecuencia hace lugar a la demanda. Yo me pregunto si la Corte hace esto por aplicación de un principio jurídico procesal que dice iuria novit curia, según el cual el juez no está atado por el derecho invocado por las partes. Y seguramente la Corte hizo aplicación de este principio, de haber dicho, ustedes invocaron un derecho fundado en una ley de telecomunicaciones, pero yo aplico otro, porque la Corte aplica el derecho, no el derecho invocado por las partes.
Pero la pregunta es si esto implica un cambio, no explícito, pero sí tal vez implícito o de manera tímida, respecto de la doctrina de papel misionero. Y mi parecer es que sí, que la Corte está, de a poco, estaría empezando a dejar de lado esta jurisprudencia en papel misionero para admitir nuevamente su competencia originaria en estos casos. Y en esto me fundo en el artículo, en el considerando 12 del fallo, que está ahí transcripto, en el cual la Corte explica por qué no considera los argumentos fundados en la ley de telecomunicaciones, que eran los argumentos de Corte Federal, y dice que en las condiciones expresadas, o sea, después de analizar la ley de coparticipación federal, y por no ser necesario abordar los demás planteos que como de naturaleza federal fueron introducidos. Bueno, me parece que al decir los demás planteos de naturaleza federal está diciendo que este planteo vinculado con la ley de coparticipación federal también es de naturaleza federal. Además, me parece que si así no fuera, la Corte estaría incurriendo en una contradicción, porque por un lado dice en otros fallos que para que una causa sea de competencia originaria no se tiene que invocar ni debe ser necesario resolver ninguna cuestión de derecho local, como sería la ley de coparticipación federal, pero después la resuelve exclusivamente sobre esta base. En conclusión, me parece que particularmente este fallo podría estar significando que la Corte estaría de a poquito y de manera tímida abandonando esa doctrina. Y si no lo hace de manera explícita, sí la abandona a través de este y otros precedentes en todos aquellos casos en los cuales el contribuyente esté sujeto a un régimen federal especial, como puede ser electricidad o telecomunicaciones, pueda invocar una transgresión de la imposición local a estas leyes, aunque después la Corte falle sobre la base de la ley de coparticipación federal, como fue el caso Telefónica Móviles. Bueno, la segunda cuestión que quería mencionar es la Ciudad de Buenos Aires como sujeto aforado bajo el artículo 117. Como sabemos, en la reforma del año 1994 se incluyó el artículo 129 de la Constitución Nacional, que le confiere a la ciudad un gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción y la facultad de dictar su propio estatuto organizativo. De esta forma, dicen los autores, la Constitución del 94 le reconoció a la Ciudad de Buenos Aires estatus constitucional y autonomía. Recordamos que con anterioridad el intendente de la ciudad era designado por el presidente, el Congreso de la Nación oficiaba como legislatura local y los jueces nacionales eran los que tenían competencia dentro del territorio de la ciudad. Bueno, en gobierno de la ciudad contra provincia de Tierra del Fuego, que no era una causa tributaria, sino una causa vinculada a la ejecución de un convenio de asistencia hospitalaria, la Corte rehusó reconocerle a la Ciudad de Buenos Aires la competencia originaria. O sea, le dijo, tenés que ir a litigar contra la provincia de Tierra del Fuego, que era una acción de cobro de pesos, tenés que ir a litigar a los tribunales de la provincia de Tierra del Fuego, situación que le causaba a la ciudad un enorme perjuicio, porque tenía que ir a litigar a un tribunal, digamos, extraño, de la provincia que era precisamente la demandada. Y la verdad que la provincia estaba en una situación muy desventajosa, porque si litigaba contra la nación tenía que hacerlo en los tribunales federales, contra una provincia tenía que hacerlo ante los tribunales de la propia provincia y solo accedía a la jurisdicción originaria si la contraparte estaba aforada. Por ejemplo, un pleito de naturaleza federal contra una provincia, pero si no era ese caso, no tenía acceso. Bueno, hay dos precedentes que la Corte cita, los fallos Nismas, que por ahí son, y el fallo José Mármol, que por ahí son un poco técnicos en materia jurídica, pero la Corte allí empezó a reconocer cierta autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y cierto estatus asimilable a las provincias cuando dijo que la ciudad tiene una aptitud semejante a las provincias para ejercer plenamente la jurisdicción. En estos casos era una cuestión de competencia y se dijo que los jueces nacionales no eran asimilables a los jueces federales porque su permanencia en la justicia nacional era meramente transitoria hasta que se transfirieran a la órbita de la ciudad y en consecuencia estableció que le correspondía a ella
dirimir los conflictos de competencia. Pero el verdadero progreso se obtiene en gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra provincia de Córdoba del 4 de abril de 2019. De nuevo, era un juicio en el cual la ciudad trataba de ejecutar a la provincia por montos impagos vinculados con convenios de asistencia hospitalaria. En este caso, la Corte deja de lado la jurisprudencia anterior en Ciudad contra provincia de Tierra del Fuego y dice que con la reforma del año 1994, la ciudad pasó a formar parte del diálogo constitucional y pasa a ser una ciudad constitucionalmente federada. Dice que su autonomía se vería seriamente afectada si se la forzara a litigar ante los tribunales de la provincia a la que quiere demandar y en consecuencia le reconoce el estatus de aforada para poder litigar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en competencia originaria. En lo que hace a nuestra práctica, esto permitirá, y esto es algo nuevo, porque hasta ahora no se podía hacer, demandar, los contribuyentes quedarían habilitados a demandar a la ciudad en cuestiones tributarias de naturaleza federal y en cuestiones constitucionales, situación que hasta este momento no estaba autorizada. Bueno, con esto le damos el micrófono a Marcelo para que nos hable del tema. Estoy con este. Es lo que te... Esto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a IDEA, gracias Charlie, por hacernos parte de este evento, que hoy lo escuchaba Miguel Blanco a la mañana referirse a la importancia de las instituciones, después el ministro Garabano hablando de la necesidad de reglas claras. Y bueno, como bien decía Manuel, en el panel anterior con Germán y Juan Pablo y Gastón quedó clarísimo el rol que tiene la Corte en estos temas es primordial, casi que acompañando los tiempos hasta podemos verlos por streaming. Por suerte todavía no hay que pagar un abono, pero casi es como un Netflix, podemos ver las audiencias públicas. Yendo a una publicación que hizo la Asociación Argentina de Estudios Fiscales hace unos años, en ocasión del dictado de la primera sentencia de la Corte, el 15 de octubre de 1863, en una causa Otero contra Nadal, fue la primera sentencia de la Corte. El prólogo lo tuvo a cargo el profesor recientemente fallecido José Osvaldo Casás, profesor de varios de nosotros. Y él en esa ocasión, en ese prólogo, preparó una selección de lo que él consideró las 10 sentencias de la Corte más relevantes en materia tributaria. Y una de las causas que rescató fue Pan American Energy LLC, sucursal argentina contra provincia de Chubut sobre acción declarativa, que fue un fallo del 19 de junio de 2012, que me pareció interesante traerlo a colación. Claramente tiene una doctrina muy importante para todos nosotros, porque fue un caso, recordamos brevemente, en el que la empresa cuestionó la constitucionalidad de un tributo provincial creado por la provincia de Chubut, destinado a los grandes consumidores de energía eléctrica de la provincia, tendiente a formar un fondo que iba a beneficiar a los carenciados por ese servicio. La Corte, con criterio, en mi opinión, más que adecuado y haciendo aplicación de las reglas claras que surgen del régimen de coparticipación federal, al que se refería Manuel recién, concretamente al artículo 9, inciso B, de la Ley 23.548, le recordó a la provincia de Chubut que tiene prohibido aplicar impuestos que sean análogos a los nacionales. Pero también lo interesante del fallo, y claramente no es un aspecto en el que se hubiera reparado demasiado en su momento, es que la Corte le dice a la provincia las razones de política social que vos invocás para defender tu postura son atendibles. Ahora, ¿qué pasa cuando esas razones atendibles se ponen en pugna con el régimen fiscal federal en vigencia? Aquella Corte del año 2012 tuvo una postura muy clara en favorecer el planteo que hacía la parte actora.
Vuelvo un minuto al prólogo de José Casas en esa obra. Allí él decía que debía estar en la agenda de la Corte el tratamiento de la contradicción que se da entre el Estatuto de Derechos y Garantías Constitucionales del contribuyente y el deber de contribuir. En un país que no puede hacer oídos sordos a los reclamos de los sectores más vulnerables y que tienen basamento constitucional en los incisos segundo, octavo, 19º y 23º del artículo 75 de la Constitución Nacional, que vienen justamente de la reforma de la que se cumplen 25 años. Toda la impronta de protección hacia los más vulnerables que viene de allí. Ese rol preponderante de la Corte lo encontré también volcado el año pasado en un rol, si se quiere, más activo, por no decir activista, en la causa Municipalidad de la Ciudad de La Banda contra Provincia de Santiago del Estero, es un fallo del 23 de agosto del año pasado, en el que la Corte toma la postura de la municipalidad que cuestionaba el modo como la provincia le calculaba su participación. Un poco lo que mencionaba Germán en cuanto a las dificultades que derivan del modo como se calcula el reparto entre provincias y municipalidades. Y allí la Corte hizo mérito de la insuficiencia de los recursos públicos y la afectación de un grado equitativo de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades. Avanzamos un año y nos encontramos con recientes medidas del Gobierno Nacional, volcadas entre otras en el Decreto 567 de 2019, que es la que redujo alícuota cero a la venta a consumidor final de productos de primera necesidad. Si nos fijamos un minuto y reparamos en los considerandos del decreto, encontramos que las medidas están inspiradas en justamente proteger la salud, la seguridad, los intereses económicos, la vivienda digna, educación, vestuario, protección previsional y el mandato de procurar, en definitiva, el progreso económico con justicia social. Y en el decreto, el Gobierno cita expresamente al artículo 14 bis de la Constitución, al 42 y al 75, inciso 19. Vamos a ver cómo estos vehículos de acciones de amparo que encontraron las provincias y que plantearon el lunes pasado ante la Corte Suprema en instancia originaria, en línea con las normas constitucionales, el artículo 116 y 117 que mencionaba Manuel recién, qué tratamiento en definitiva tiene y cuándo lo tendrá. Porque algo que no dije es que Pan American Energy, cuando acudió en su momento a la Corte Suprema para cuestionar la constitucionalidad del tributo provincial que había inventado Chubut, le llevó 10 años obtener sentencia. Nos encontramos entonces con fiscos provinciales y municipales que invocan afectación de fondos públicos y la misma sustentabilidad de sus propios gobiernos y que se vuelcan en causas en trámite. Obviamente eso Petrolera contra Municipalidad de Quilmes es otro ejemplo. Son causas que no están resueltas hasta el momento. Efectivamente se esperaba una sentencia de corte para estos días, pero no llegó. Como ven, toda esta presentación, al igual que la anterior, es dinámica y estaba lejos de ser el contenido cuando en su momento nos invitaron a participar. ¿Qué vemos así entonces? Acá hay una existencia de tensiones constantes y en distintos planos. Hay una tensión que vamos a ver en el fallo que voy a citar a continuación, está muy marcada y muy evidente entre el gobierno, el poder judicial y el poder legislativo, ¿no? Entre los distintos poderes del Estado, entre los distintos niveles de gobierno, entre las garantías que asisten los contribuyentes y el deber de contribuir, y todo en el marco, ¿no?, teñido del laberinto de coparticipación. Y allí, en el ojo de todas esas tormentas, aparece una y otra vez la Corte Suprema. Por tomar un ejemplo bastante reciente y en línea con esta impronta de hablar del rol preponderante que tiene la Corte, los invito a reparar un minuto en el tratamiento de la gravabilidad de las prestaciones jubilatorias, que también tiene todo un telón de fondo. Hay opiniones de tributaristas y de constitucionalistas como Susana Navarrine, como Pablo Manili, Sergio Simensen de Vil, que hay
varios más. Darío Raimilovich, por allí también, tiene opiniones encontradas entre sí. Para Navarrini, por ejemplo, está lejos de ser la jubilación o cualquier haber jubilatorio una ganancia que pueda ser susceptible de gravamen. Allí más o menos yo hice un compendio de lo que es la jurisprudencia previa al fallo al que me voy a referir, que es el fallo García María Isabel, del 26 de marzo de este año, de las cámaras federal de la Seguridad Social y distintas cámaras federales del interior, que tendieron a favorecer la postura de los particulares que planteaban la inconstitucionalidad de la gravabilidad, ¿no? Del artículo 1º, 2º, 79, inciso C, de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Hasta el momento, hasta este año, el único o el más resonado pronunciamiento por el lado de la Corte venía a ser el fallo de Jean Oscar Alfredo del 10 de diciembre de 2013, que en rigor había hecho aplicación de lo que había sido la postura de la Procuración General de la Nación, que había desestimado la postura de la parte actora por cuestiones procesales, porque se había vehiculizado el planteo a través de una acción de amparo y consideró la Procuración que no se había acreditado debidamente la arbitrariedad o ilegalidad manifiestas. Y en cuanto al fondo, también la Procuración consideró que no se había acreditado la alegada confiscatoriedad. Llegamos entonces al fallo García, que tiene varias aristas para la reflexión, entre las que yo encuentro, primero que nada, al propio andamiaje republicano de división tripartita de poderes, al régimen constitucional tributario tradicional y puntualmente a lo que el profesor de la Universidad de Barcelona, José Rosas Valdés, denomina el corazón constitucional del derecho tributario, que es el principio de capacidad contributiva, al que la mayoría de la Corte Suprema, en este fallo, le da una lectura especial. Y ahora vamos a ver por qué lo digo. También es un fallo que nos ofrece un desmenuzamiento de distintos elementos de lo que es el derecho tributario sustantivo. Habla de hecho imponible, habla de sujetos alcanzados, habla de mínimo no imponible, de las deducciones, hasta se mete en el concepto de doble imposición, que ciertamente tuvo un distinto tratamiento, un distinto entendimiento de los tribunales inferiores que la Procuración General de la Nación en su dictamen se encarga de corregir. Y en definitiva, de alguna manera, si uno se planta frente a esta discusión, se pregunta ¿cuál es la postura más justa? Yendo a los doctrinarios clásicos, Luigi Berliri, que es un tributarista italiano muy reconocido, en el impuesto justo habla de cuál es el concepto de ese justo tributario y habla de otro conflicto más, otro nivel de conflicto de intereses, no solo entre el ente recaudador y los particulares, sino también entre los propios particulares entre sí, en cuanto a quién, en definitiva, es el que debe cargar entre ellos con esa imposición. Lo que dice, en definitiva, Berliri es que el justo reparto de la carga tributaria está atribuido a la ley impositiva y es eso, reparto, esencialmente es un concepto de reparto. La mayoría, que está integrada por el que reciente en el panel anterior escuchamos y vimos, al doctor Lorenzetti, junto con Maqueda, Rosati y la doctora Hayton, ellos le dan un tratamiento al caso que está absolutamente rebalsado de constitucionalismo social. Están haciendo hincapié en un concepto que para entender el fallo hay que entender qué significa, que es el concepto de vulnerabilidad, aplicado a la ancianidad, aplicado a la enfermedad de los beneficiarios de los haberes jubilatorios. Y allí esta mayoría expresa y se dirige al Congreso y le indica la necesidad de otorgar tratamientos diferenciados por aplicación del principio de lo que yo retraduzco en igualdad en la ley y ante la ley.
¿sí? En una lectura ante la ley pensando en la cláusula del artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Y tomo como ejemplo el considerando 15º del fallo del voto de la mayoría, donde claramente dicen, a partir de la reforma del 94, cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos. Y agregan, el sistema tributario no puede operar como un compartimento estanco destinado a ser autosuficiente a cualquier precio, pues ello lo dejaría al margen de las mandas constitucionales. Acá es donde yo encuentro uno de los giros en la apreciación de este principio tradicional. Hay un claro contraste con la postura de la minoría que corporiza el presidente actual de la Corte Suprema, el doctor Carlos Rosenkrantz. Él dice, no es función del Poder Judicial, es función del Poder Legislativo la regulación del sistema de seguridad social. Es una postura completamente contrapuesta a la de la mayoría conceptualmente y dice, no encuentro ninguna referencia, ningún asidero en el artículo 75, inciso 13 de la Constitución para justificar lo que la mayoría le está diciendo al Poder Legislativo, que es, tenés que modificar la ley de impuesto a las ganancias. En el considerando 20º del voto de la minoría se lee, si bien el Poder Judicial tiene la atribución constitucional de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas tributarias en casos concretos, no son los jueces quienes están llamados a concretar sus concepciones de justicia distributiva o social, por valiosas o defendibles que ya fuesen, a través del desarrollo interpretativo de principios o valores generales contenidos en las normas bajo análisis. Como ven, la discusión está instalada. Me suena esto también que se habló durante el día, la necesidad del fortalecimiento de las instituciones. A mí la lectura del fallo me llevó la reflexión y me llevó casi 60 años para atrás al fallo Elena Fernández Arias contra Poggio, en el que se hablaba de la importancia del respeto por la división tripartita de poderes. En ese caso se dijo, es importante, estoy parafraseando, ayornar el concepto de división de poderes. En aquel caso se hablaba, como saben, de la admisión de la constitucionalidad de los tribunales jurisdiccionales no integrantes del Poder Judicial. Pero una cosa es ayornar y otra cosa es quebrantar. Y creo que la Corte, por el rol que está teniendo y por ese ojo de la tormenta, esos sucesivos ojos de tormentas en las que se encuentra en este momento, tiene que ser particularmente prudente al momento de resolver. Me parece, y vuelvo al comienzo, a lo que decía el prólogo de José Casas, hay una colección de fallos. ¿Por qué hay una colección de fallos de Corte? Porque hay una tradición jurisprudencial. Hay fallos laboratorios RAFO de junio de 2009 que se mencionaba hace unos minutos. Tenemos un fallo Western Union contra la Municipalidad de Merlo del año pasado. Se ha dictado, hay varios que marcan una línea, el propio Pan American Energy. Hay una línea jurisprudencial que, en mi opinión, la Corte debe preservar y debe ubicarse en el lugar que la Constitución Nacional le dio y no intentar ir más allá, no intentar legislar ni tampoco gobernar. Se hablaba hoy de reglas claras. Creo que hay un buen resumen. Este año, cuando se inauguró el año judicial, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, dijo: nosotros debemos aplicar las reglas. No podemos inventar las reglas, debemos aplicar las reglas existentes. Creo que todos los que estamos acá estamos esperando la aplicación de reglas claras y el respeto, en definitiva, del principio de certeza, de seguridad jurídica y, sobre la base de esto, fortalecer a estas instituciones. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.